Estamos en vivo. Ya estamos conectados. Sí, voy a compartir la pantalla. Manu, ¿puedes poner el audio? Sí. Ya. Compañera, amiga, tú de la primera fila, vestida en rebeldía, eres fuerza que nos guía, que el mundo entero sepa, te dispararon sin tregua, por la paz ellos dijeron, torturando a nuestro pueblo. Rebelión de octubre, nuestra América nos une. Rebelión de octubre, dignidad nos constituye. Octubre, rebelión, con honesta convicción. Octubre, rebelión, se lucha desde el corazón. Pactaron silencio, firmaron un acuerdo, escondieron documentos. Dime tú quién es violento, mientras nuestros muertos sin justicia ni presos. Vamos a quebrar silencio y la vida alzaremos. Rebelión de octubre, nuestra América nos une. Rebelión de octubre, dignidad nos constituye. Octubre, rebelión, con esta convicción. Octubre, rebelión, se lucha desde el corazón. Ya a la izquierda, a mí me late. El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam
claridad, ningún cañón borrará el surco de tu arrozal, el derecho de vivir en paz. Hola a todas y todos, muy bienvenidos. ¿Se escucha bien? Si alguien me puede por ahí confirmar. Perfecto. Ya. Bueno, les damos la bienvenida a todas las personas que se han podido conectar hoy día a nuestro conversatorio titulado Derechos Humanos en Chile, Proceso Constituyente y Presos Políticos, que hemos organizado como Asamblea de Chilenas y Chilenos en Londres. Contarles un poquito de nuestra asamblea. La asamblea nació en octubre del 2019 con el estallido social en Chile, cuando un grupo de chilenas y chilenos que viven en Reino Unido se reunieron para denunciar lo que estaba y sigue sucediendo en nuestro país. Y también luego para aportar al proceso constituyente. Somos chilenas y chilenos que por distintas razones hemos migrado al Reino Unido, ya sea por exilio político, trabajo, estudios u otros motivos. Hemos realizado distintos tipos de actividades, incluyendo marchas, manifestaciones en la embajada y otros lugares clave, como por ejemplo la BBC, para denunciar la violación de los derechos humanos en Chile. También hemos desarrollado campañas para recaudar fondos para los presos políticos de la revuelta en nuestro país, como por ejemplo una peña virtual que realizamos junto a un colectivo francés el año pasado. Por último, también realizamos una campaña por el apruebo y convención constituyente, y más reciente hemos seguido participando activamente de la discusión en torno al proceso constituyente, pese a que como chilenas y como chilenos en el extranjero no podremos votar en las elecciones de abril. El año pasado ya habíamos comenzado con los conversatorios, y esta es una actividad que hemos retomado este año, y este es el primer conversatorio que realizamos en 2021. Tenemos otros que vamos a realizar y les estaremos comunicando sobre las fechas. En específico veremos dos temas relacionados a derechos humanos en dos bloques. Primero, cómo involucrar los derechos humanos en la nueva Constitución, y segundo, qué estrategias de colaboración se pueden desarrollar para apoyar a los presos políticos desde el extranjero. El conversatorio tendrá una duración de 1 hora y media, con 15 minutos para cada panelista y aproximadamente 30 minutos de discusión al final. Y estamos muy felices porque vamos a contar con la participación de 6 tremendos panelistas. Bueno, en realidad son 15 minutos para cada grupo de panelistas, a quienes les estamos tremendamente agradecidas por dedicarnos parte de su valioso tiempo, que sabemos que es muy escaso. Damos la bienvenida entonces a todos quienes se han ido sumando al conversatorio y les dejamos muy invitados e invitadas a compartir sus comentarios y preguntas en la sección del chat. El primer bloque entonces del conversatorio tenemos a dos tremendas invitadas. La primera es la hermana Caroline Mayer, quien llegó desde Alemania en 1968, hace ya más de 50 años, y se instaló a vivir en la población Angela Davis, en Recoleta. Desde 1973 participó activamente del Comité Pro Paz y la Vicaría de la Solidaridad. Es creadora de la Fundación Cristo Vive, que otorga apoyo a comunidades desposeídas a través de la formación laboral, educación, salud familiar, rehabilitación, de adicciones, etc. Nuestra segunda panelista es Catalina Fernández, quien es abogada de la Universidad de Chile, magíster en Derecho Internacional en la Universidad de Cambridge, experta en Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional y Derecho Internacional Humanitario. Es académica de las universidades de Chile, Diego Portales, Adolfo Ibáñez y Alberto Hurtado, y recientemente publicó su libro Los límites de la fuerza, mitos y verdades sobre los derechos humanos. Comenzamos entonces con Caroline. Caroline, te recuerdo que tienes 15 minutos y te voy a avisar cuando te queden 5
y luego cuando te quede un minuto. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Muy feliz. Conozco desde muchos años a Alexandra y a ti por tu abuelita, que somos compañeras, en un momento dado de un sueño común, que justamente son los derechos humanos en nuestro país. Y de verdad, cuando me invitaron, yo reflexioné muchísimo lo que yo espero que se incorpore a la nueva Constitución. He vivido el proceso en Bolivia de la nueva Constitución del año 2009 y me llenó de alegría cuando sobre la Constitución boliviana sale Sumajiachay, buena vida para todos los bolivianos. Esto es el sentido de una Constitución en un país donde más del 70% de la población había quedado, digamos, en la oscuridad, negado por la sociedad boliviana, y que en este momento ya ha tomado un camino de incorporación también con todos sus derechos humanos a la sociedad. Ahora, para Chile he reflexionado muchísimo y me ha tocado en ver la Constitución del año 2009 también de Suiza, que dice en su inicio, ellos hablan muy fuerte los suizos, al Dios Altísimo, la fortaleza de un pueblo es el bienestar, se mide en el bienestar de los más débiles de la sociedad. Me ha impactado porque, por supuesto, quisiera que esto de alguna manera logremos en nuestro país, en Chile, y en la nueva Constitución, que nos da mucha esperanza, aunque tenemos, les confieso, bastantes temores antes de las elecciones, que algunas de lo que nosotros estamos soñando ya esté condicionado. Sin embargo, vamos con todo lo que podamos como país, y ante todo desde el mundo de las que históricamente en Chile eran los excluidos o los quienes estaban en la marginalidad, hoy día se llama de los vulnerables, que nosotros cuando escuchamos los derechos humanos, que yo como niña he sido testigo del año 48 cuando se declararon por las Naciones Unidas los derechos humanos, sus 30 grandes invitaciones a las naciones a cumplir en respeto a la igualdad de las personas. A mí, en nuestro país, que estoy, ¿verdad?, más de 50 años con el pueblo, y nosotros todos sabemos que nuestro país es un país clasista hasta el día de hoy. Incorporarse como persona en iguales condiciones es casi imposible, pero sin embargo es importante dejar en la Constitución aclarado esto, que todos somos iguales como personas. Nacimos con la misma dignidad si nazco en cuna de oro o si nazco en la población o en la calle, que también he presenciado. Entonces, para mí es sumamente importante esto de la reflexión dentro de lo que será el proceso constitucional, de esto, cómo poder entregar a nuestra población la conciencia, porque en realidad todavía necesitamos todo un proceso de concientización de que de verdad somos todos iguales, y que la gente de nuestro país, de todas las clases sociales puedan aceptar esta condición de igualdad. Nuestros niños muy pronto, cuando despiertan un poquito más a la conciencia, se dan cuenta las diferencias que hay, las posibilidades que tienen unos y que tienen otros. Y ahí digamos, por supuesto, la dignidad de poder vivir dignamente con un techo sobre la cabeza y no ha llegado en algún momento maltratado, y desde niño ya recibir la noticia que en realidad donde viven no están
bienvenidos. La familia, en realidad, ojalá que se mande a cambiar. Todo un derecho que decimos, toda persona tiene derecho a de alguna manera, a vivir dignamente en alguna posibilidad. Sin duda alguna, en esto juega muchísimo, un valor muy grande, es la justicia social. Es distinto a la justicia procesal o la justicia a otros niveles, pero esta justicia social que dé de alguna manera una posibilidad de sobrevivir y de vivir en dignidad con todo lo que es necesario para una vida que necesita todo ser humano, desde lo suficiente alimento hasta el techo y la vestimenta. Pero ahí justamente va además uno de los derechos que yo siento para nuestro país de gran importancia, es la educación. El derecho a una educación para todos los chilenos. Y una educación ante todo para quienes no tienen acceso a poder financiarse una formación profesional, sea en el oficio, o sea técnico, o sea universitario, pero tener el derecho a educarse según sus talentos, según sus capacidades, que por supuesto son diferentes. Nacimos en este sentido diferente en nuestros talentos y también en nuestros deseos, en los desafíos, las expectativas y las capacidades, sin duda alguna, pero sin embargo, hasta hoy día a nuestros jóvenes chilenos, en un número importante, se les niega toda posibilidad de poder dignamente ser profesional en el oficio, con una formación adecuada para poder ser un buen profesional en el oficio, sea de carpintería, de electricidad, sea de soldadura, sea de mecánica, o cualquiera de lo que sabemos de las 250 profesiones que se tienen a otros niveles. Incluso se les niega al trabajo manual y a la formación trabajo. Se habla de capacitación y no de formación en buena parte. Hasta el día de hoy se habla de capacitación. El INACAP, que era la gran escuela de formación profesional en el oficio en sus tiempos, que fue posteriormente el 76, se acabó para el pueblo. En su momento incluso se llamaba Instituto de Capacitación Nacional y no profesional, porque justamente la falta de inteligencia y de conocimiento social, en su momento no se atrevía el gobierno a nombrarlo como institución de formación profesional en oficio, porque la formación es solamente para los quienes estudian, los quienes son eventualmente técnicos o profesionales universitarios. Entonces hay una exclusión de un número que yo estimo que son al menos 30% de la población chilena, que sí llega a un cuarto medio, muchas veces mal logrado. Puedo darles ejemplo. Nosotros hicimos a los quienes se forman con nosotros en un oficio, a los primeros 100 alumnos que se inscribieron en febrero, les hicimos una prueba de CIMSE, y que en esta prueba CIMSE el promedio de los alumnos que se habían inscrito eran de tercer año medio cumplido. Habían algunos con octavo años, otros de cuarto medio, pero el promedio era tercero medio cumplido. Hicimos la prueba CIMSE en matemática. Los jóvenes inscritos con tercero medio promedio sacaron quinto año básico de conocimientos, y en educación del idioma, de castellano, sacaron un poquito sobre 60, digamos, sexto básico, un poco más, como entre sexto y séptimo básico. Estos son datos que yo les puedo dar porque son aquí mismo comprobados. Ahora, la otra preocupación que me
de derechos humanos, sin duda alguna, a través de los 50 años que yo vivo en población, he visto la discriminación a nuestros hermanos mapuches en las poblaciones, y esto incluso en algún momento a nivel popular. Menos en los últimos años, sin embargo, sigue habiendo una discriminación, y para qué decirles el dolor que sufrimos, y sin un respaldo suficientemente jurídico, una vez por todo, que la Constitución chilena reconozca la nacionalidad mapuche y eventualmente otras nacionalidades de grupos étnicos que se respete como naciones dentro de la Constitución chilena. A mí me preocupa muchísimo porque nunca jamás Chile va a llegar a la paz como nación entre los chilenos y ante todo, nuestro pueblo y nación mapuche, que tienen derecho a identificarse con su nacionalidad, en otros tiempos, dueños de esta tierra donde vivimos todos los chilenos. La otra preocupación que me queda siempre es la desigualdad que vivimos como país y una falta grande de lo que podemos vivir a nivel de la justicia. Frente al Papa, nuestra hermana Nelly declaró que en Chile la pobreza está encarcelada. Es decir, que ustedes todos podrán comprobar que el 90% de los que están en la cárcel son gente en general de las clases pobres. Incluso a pesar de que tuvimos la experiencia de una muy buena, en su momento, proceso de instalación de un nuevo sistema jurídico con los cambios correspondientes. Yo soy testigo de esto, conocí a aquellos profesionales que nos apoyaron desde La Haya incluso en su momento para tener una nueva una justicia procesal con la instalación de los fiscales y toda una enseñanza nueva donde el juez ya no es juez también de investigación del caso y al mismo tiempo juez que dicta la condena. Entonces, esto hemos avanzado. Sin embargo, nos falta muchísimo en cuanto a la justicia social. Hay una gran diferencia cuando yo veo que un joven que está en la cárcel condenado por 800 días de cárcel, un joven que en su momento más o menos robó un valor de $200, quizás, ¿verdad? Puede ser que lo haya hecho con algún tirón que haya hecho también, con una amenaza que iba a pegar a la persona a quien le robó, pero en todo caso, esta persona está por este tiempo prolongado. Y para qué decirles ojalá yo espero en la Constitución que en algún momento se imponga por acuerdo popular, una forma de que se reformen nuestros sitios, nuestras dependencias penitenciarios en lugares no realmente de castigo, como hoy día se vive, y como incluso recintos donde se aprende el crimen. Yo conozco cientos, para no decir miles, de ex presos y que me han confesado que en algún momento aprendieron nuevas formas como hacer asalto o cómo hacer el crimen. Muchas veces este crimen es a nivel de robos y de adquirir cosas, ante todo la droga también. Entonces yo siento que en la Constitución se necesitaría ahí una revisión previa incluso de cómo nosotros como nación queremos avanzar en una justicia
también por quienes en algún momento cometen delitos. Ahora, sin duda alguna, Caroline, queda 1 minuto. ya, sí, estoy consciente. Solamente quiero como concluir esto de nuevamente un poco en cuanto a lo que podamos aportar nosotros con la nueva Constitución. Sin duda alguna tiene que ver con un sistema económico neoliberal capitalista que se ha introducido con la Constitución del año 80 y que realmente va en contra de todo lo que son los derechos humanos, en cuanto también a la capacidad de negociación que pueda tener nuestro pueblo ante la injusticia en sus trabajos, en todo lo que significa esta parte legal ante la ley del trabajo humano, de la dignificación del trabajo humano y su correspondiente respuesta en cuanto a una remuneración digna y justa para sobrevivir para las personas quienes trabajan. Entonces, yo concluyo con esto. Una de las esperanzas que tengo, y también como derecho humano, de una remuneración digna y justa por un trabajo que, por supuesto, que necesita realizarse con responsabilidad, pero que haya un fruto que nuestro pueblo se pueda sentir persona, respaldada por la Constitución. Muchas gracias. Muchísimas gracias, hermana Caroline. Ahora seguimos con Catalina Fernández. Catalina, te recuerdo que tienes 15 minutos, que te voy a avisar cuando te queden 5. Y les recuerdo a los demás que estamos conectados a Zoom, que por favor mantengan sus micrófonos en silencio para que no se generen interrupciones. Adelante, Catalina. Bueno, muchas gracias, Manuela. Saludo también a Caroline, que siempre es un gusto escucharla. He tenido ese privilegio varias veces. Y obviamente saludar a todos y todas los que están conectados por Facebook. Agradezco esta invitación. Yo estuve 2 años viviendo fuera de Chile, de hecho uno de esos años en Inglaterra. Durante el estallido social estaba fuera del país, entonces entiendo un poco el interés que se genera de quienes son chilenos pero están fuera y sienten que se están perdiendo un proceso importante en el cual quieren poder participar de la mejor manera que la situación se lo permite. Yo encuentro tremendamente lamentable que no puedan votar por constituyentes. Yo era una firme defensora de la idea de que los chilenos en el extranjero deberían haberlo podido hacer. Por suerte al menos tuvimos la opción de el plebiscito, cosa que, recordemos, no estaba permitido hace poco tiempo en Chile. Los chilenos en el extranjero no podían votar. Así que no puedo sino como partir con esa referencia a entender lo que es estar fuera de un país que uno quiere, a pesar de todas las contradicciones que muchas veces nos genera, y sentir que está pasando algo importante. Ahora la pregunta como súper general que me plantearon es como derechos humanos, ¿cierto? Y proceso constituyente, ¿qué tienen que ver? ¿Qué podemos discutir en este proceso? Y yo creo que lo primero que uno tiene que decir es que este es un proceso constituyente que surge en un contexto de graves violaciones a los derechos humanos. Y eso es algo fundamental que tener claro como punto de partida. Esto no es un proceso constituyente que surgió, digamos, en el vacío, que de pronto en el fondo los parlamentarios se dieron cuenta que en realidad teníamos una crisis de legitimidad que exigía un nuevo proceso. Este proceso surgió con personas en las calles que fueron fuertemente reprimidas por la policía. Sabemos que los números son dramáticos de la cantidad de personas que, por ejemplo, quedaron con problemas a la vista como consecuencia de los perdigones. Tenemos denuncias graves de abusos policiales en distintos lugares del país, no solo en Santiago, aunque por cierto parte de la violencia tuvo lugar en Santiago. Entonces ese es el proceso ese es como el contexto en el que se enmarca el proceso constituyente. Yo creo que eso es súper relevante al momento en que nos preguntamos qué lugar queremos que tengan los derechos humanos en esta nueva constitución. Porque de alguna manera no solo queremos enfrentar en el fondo los problemas y tratar de deshacernos de las amarras que tenía la constitución del 80 que nos impedía avanzar en un montón de temas relevantes para el país. Sabemos que hay un montón de políticas públicas
con apoyo transversal que fueron detenidas por esta nueva constitución, pero también tenemos que tener una constitución que se haga cargo del lugar, de su origen, digamos. La constitución del 80 tenía un vicio de origen porque había sido creada en dictadura. Ahora no tenemos eso, pero igual tenemos un origen del cual tenemos que hacernos cargo. Entonces, yo creo que eso tiene como consecuencia obvia que los derechos humanos tienen que ser un pilar transversal en la nueva constitución. Porque esa es la única forma en que podemos hacernos cargo no solo de las trabas de la constitución del 80, sino de las graves violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en el estallido. De hecho, sabemos, el INDH las llamó las peores violaciones a los derechos humanos desde la dictadura. Y digamos que no es como que los últimos 20, 30 años no habían habido otras violaciones, pero estas fueron, por cierto, las más graves. Entonces, también yo creo que ese contexto en que surge el proceso constituyente significa que en los derechos humanos también se juega la legitimidad de este proceso. O sea, este proceso va a ser legítimo y va a ser entendido como legítimo por la ciudadanía que participó en esas movilizaciones en la medida en que se haga cargo de este compromiso por los derechos humanos. La legitimidad, por cierto, se juega en hartos elementos, yo creo. Se juega en el reconocimiento de los derechos humanos, se jugaba en la paridad de género, que yo creo que es una tremenda oportunidad que tenemos como país de escribir una nueva constitución que represente de mejor manera la verdadera sociedad que tenemos, con la participación, con los cupos reservados para pueblos indígenas, por ejemplo, con incluso los cupos reservados para personas en situación de discapacidad. Todo eso hace que tengamos una constitución diversa, que en el fondo se parezca al Chile real, y no una constitución escrita por 5 varones, como ocurrió, ¿cierto?, en el 80. Entonces, todos esos criterios que en el fondo permiten un nuevo pacto que sí sea legítimo, un nuevo pacto que sintamos propio, a diferencia de la constitución anterior. Dentro de todos esos factores que yo mencionaba, yo creo que está entonces este tema de los derechos humanos, porque además de las violaciones, en el fondo de las que también hablábamos, muchos de los temas que se levantaron a partir del 18 de octubre y que lo cierto es que se venían levantando durante años, ¿cierto? Solamente que en ese entonces parece que nos dedicamos a escucharlos realmente, eran también asuntos de derechos humanos. Cuando la gente habla de educación y la desigualdad de la educación de la que nos hablaba Caroline recién, ¿cierto? Eso también es un tema de derechos humanos. Cuando la gente reclamaba pensiones dignas, en el fondo porque personas que habían ahorrado toda su vida, que habían trabajado toda su vida y que habían cotizado, tenían pensiones de miseria, porque sus sueldos no eran suficientemente altos, ¿cierto?, para garantizar una pensión digna. Eso también es un asunto de derechos humanos. Cuando la gente reclama que la salud en nuestro país es desigual, y lo es, y de hecho el ejemplo de la vacuna ha sido un ejemplo tan brutal de cómo podría ser distinto, ¿cierto? Como con la vacuna hemos visto que es posible tener un sistema de salud que se rija por criterios de necesidad y no por dinero. Bueno, eso también es un asunto de derechos humanos. Entonces, todo este contexto de la movilización por mejores derechos humanos, de la represión a la movilización que generó sucesivas violaciones muy graves a los derechos humanos de los manifestantes, es donde nos paramos a sentarnos a discutir una nueva constitución. Ese es el contexto en el que estamos y que tenemos que reconocer. Entonces, ¿qué oportunidades, yo diría, nos entrega esta nueva constitución? Y yo no tengo, por cierto, quizás debería haber dicho hasta el comienzo, yo no tengo toda la respuesta. El hecho que uno se dedique a temas de derechos humanos malamente significa que uno sepa exactamente cuál es la mejor configuración, y yo soy una firme convencida de que las personas tienen que tomarse el concepto de los derechos humanos. O sea, de hecho yo, la Manuela cuando me presentó mencionaba, yo escribí un libro hace algunos meses que es un libro sobre derechos humanos escrito para el público, digamos, no abogado, precisamente porque creo que es fundamental que la gente, que no solo los abogados sean los, en el fondo, los que enarbolan la bandera de los derechos humanos, como que el concepto de derechos humanos creamos que es algo jurídico, que en el fondo, bueno, entonces que los abogados se metan. Yo creo que los derechos humanos son una herramienta demasiado poderosa como para dejársela solamente a los abogados. Tenemos que apropiarnos de ese concepto. Entonces, como le decía, en ese contexto general de discusión por los derechos humanos, yo creo que hay ciertas cosas que va a ser interesante ver, que a mí me parecería relevante ver en este proceso constituyente. Lo primero es inevitablemente una lista de derechos. Yo no soy muy fan de las listas como de supermercado. En el fondo hay gente que empieza, bueno, vamos a consagrar este y este derecho. Y por cierto, uno podría hacer eso, es deseable que uno lo haga, y uno podría además agregar nuevos derechos que nuestro sistema actual no reconoce y que son fundamentales. De hecho, Caroline ya mencionaba algunos antes.
Nosotros reconocemos actualmente en la Constitución, por ejemplo, dentro de los tradicionales derechos económicos, sociales y culturales, reconocemos la educación, pero de manera muy imperfecta, muy imperfecta. De hecho, el mejor ejemplo para esto es que si un niño, en el fondo, siente que su derecho a la educación ha sido vulnerado, no puede recurrir directamente a un tribunal, pero el dueño de un colegio, en ejercicio de su libertad de enseñanza, sí puede recurrir directamente a un tribunal. O sea, tenemos una constitución que prefiere a los sostenedores y dueños de los colegios por sobre los niños. O sea, eso es una manifestación súper concreta de no reconocer realmente el derecho a la educación. Entonces, sin duda tenemos que mejorar eso. Tenemos que mejorar el reconocimiento del derecho a la salud. Básicamente nuestra Constitución reconoce nuestro derecho a elegir entre un sistema y otro. Y básicamente ahí se acabó. De hecho, también eso es lo único que es susceptible en principio de ser presentado ante un tribunal. Entonces, yo puedo elegir si voy a FONASA, perdón, o si me inscribo en una ISAPRE. Pero no tenemos un reconocimiento real de una garantía del Estado del derecho a la salud, con independencia de nuestros recursos, con independencia de dónde nacimos, con independencia de qué es lo que hemos hecho o no lo que hemos hecho, porque ese es todo el punto de los derechos humanos, que todos los deberíamos tener sin relevancia de nuestro acceso a recursos, sin relevancia de en qué parte del país vivimos, y sabemos que eso no pasa en nuestro país. Por primera vez lo estamos viendo y yo creo que ha sido inspirador a propósito de las vacunas. Por primera vez vemos una política pública en materia de salud que está totalmente guiada por necesidad y no por recursos económicos. Si las vacunas hubieran estado manejadas por el sistema tradicional, veríamos que los ricos estarían todos vacunados a esta altura y que los pobres, en el fondo, recién estarían empezando a hacer cola en los consultorios a las 4 de la mañana para, en el fondo, alcanzar un par de vacunas. Tenemos que entender de verdad lo que significa la seguridad social, que es otro derecho humano, a propósito de las pensiones. En el fondo tenemos que garantizar, yo creo que la Constitución desde ya no va a resolver el problema de la AFP. Yo personalmente no creo que le corresponda, yo creo que la Constitución no le corresponde en el fondo determinar los aspectos específicos de un sistema de pensiones, si van a ser la AFP, si se va a aumentar en el fondo el pilar solidario, si va a ser un ente distinto. Yo creo que por sus características esa es una discusión del legislador, pero la Constitución tiene que hablar de ciertos valores fundamentales de un sistema de seguridad social. Por ejemplo, que las personas tienen que tener derecho a una seguridad social que les permita vivir en condiciones de dignidad. O por ejemplo, ¿sí? Perfecto. Por ejemplo, que tengamos condiciones, que reconozcamos la igualdad de género a propósito de la seguridad social, o que reconozcamos las labores no remuneradas de cuidado que principalmente realizan las mujeres y que les impiden en el fondo tener acceso a seguridad social en el futuro. Entonces, esos son criterios que, si bien la Constitución no va a resolver el sistema AFP, puede guiar la orientación del legislador, que después va a tener que decidir qué rayos vamos a hacer entonces con el sistema AFP. Tenemos criterios de solidaridad, entonces tenemos que cambiar el sistema, porque la Constitución nos dice que tenemos que considerar una serie de principios y valores que nuestro sistema actual no reconoce. Yo creo que también tenemos que reconocer nuevos derechos que no están actualmente en la Constitución, como la vivienda. Caroline lo mencionaba brevemente en un momento. La vivienda es un derecho humano. De hecho, Chile mismo lo ha reconocido, porque Chile ha ratificado tratados internacionales que reconocen el derecho a la vivienda. Pero no está en nuestra Constitución. Y sus detractores dicen estas cosas que ustedes seguro han escuchado. Ah, pero ¿qué? ¿Acaso el Estado le va a dar casi gratis a todo el mundo? ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer eso si no hay recursos? Y no es de eso de lo que se trata el derecho a la vivienda, ¿cierto? Entonces, tenemos que reconocerlo. Y yo diría, además de toda esta lista de supermercados que podríamos agregar otros, yo probablemente agregaría el derecho a acceso a tecnología, que se ha hecho tan evidente su importancia fundamental en la pandemia, nos ha permitido darnos cuenta que el acceso no a Internet no es una cuestión de jugar juegos y poder ver Facebook, sino que tiene que ver con acceso a la educación, por ejemplo, para los niños, niñas y adolescentes en la pandemia. Entonces yo también pensaría agregar quizás nuevas categorías. Pero tenemos la lista y después tenemos que preguntarnos cómo los garantizamos. Y cómo los garantizamos significa si vamos a permitir que uno pueda ir a un tribunal a exigirlo, que es lo que los abogados llamamos la justiciabilidad de los derechos. Ok, podemos discutir eso, pero ahí no basta. ¿Cómo vamos a orientar la labor de todas las autoridades a la luz de estos principios? A la luz del reconocimiento de que la educación, la vivienda, la salud, la seguridad social, y acá yo también podría agregar, ¿cierto?, la vida, la libertad, la producción de la tortura también, todas esas tienen que orientar absolutamente la labor del Estado, de todos los órganos del Estado. Entonces yo creo que eso también va a ser una pregunta importante, porque si nos quedamos con una pura lista de supermercados, por muy hermosa que sea esa lista, eso no va a cambiar realmente la situación de las personas.
Quiero decir dos ideas más en el minuto creo que me queda. Lo primero, y podemos quizás, a lo mejor surjan las preguntas, porque siempre es un tema que a la gente le interesa. Yo creo que la pregunta por los derechos humanos, además de esta lista de supermercados, va a implicar preguntarnos por la policía, porque la Constitución regula en términos generales la policía, y tenemos una policía que ha violado sistemáticamente los derechos humanos de la población. Y lo segundo, yo creo que está la pregunta por la memoria. Nuestro país tiene que mantener la memoria de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura, pero también las ocurridas a partir del 18 de octubre. O sea, tenemos que en el fondo aprender la lección de la transición a la democracia y empezar desde ya a hacer reconocimiento a las víctimas, repararlas adecuadamente por los daños, establecer garantías de no repetición y mantener la memoria de estas violaciones, porque esa es la única forma de impedirlas en el futuro. Yo creo que también ahí va a haber una pregunta interesante en la Constitución, que por cierto no va a fijar cuánta reparación se le debe a cada víctima, porque no es eso lo que le corresponde a un texto de esas características, pero sí puede establecer algunos principios. Entonces, en resumen, yo creo lista de derechos muy importante, temas de policía van a ser muy relevantes, cómo garantizamos esos derechos que están en la lista y qué pasa con la memoria y el reconocimiento de las violaciones del pasado. Eso, muchas gracias. Muchísimas gracias, Catalina. Muy interesante. Tenemos ya un montón de preguntas acumuladas. Yo ahora le doy el paso a mi compañera Alexandra, de la Asamblea, para iniciar el segundo bloque de discusión, que tiene que ver con las estrategias de colaboración que se pueden desarrollar para apoyar a los presos políticos desde el extranjero. ¿Estás silenciada, Ale? Verdad. Muchas gracias, buen punto. Muchas gracias, Manu. La verdad es que tremendas exposiciones y reflexiones las del primer bloque. Así que quiero aprovechar de extender el agradecimiento también a Catalina y a la hermana Carolina por ello. Les aprovecho de recordar a todas y todos los que están conectados ahora a través del chat de Facebook que puedan dejar sus preguntas. Las preguntas las pueden hacer dirigidas o las pueden hacer para todos los exponentes. En eso no hay problema. Ahora vamos a partir con el segundo bloque del conversatorio que se refiere a presos políticos y redes de colaboración. En específico, la pregunta que van a trabajar y van a ir desarrollando en sus exposiciones nuestros invitados e invitadas es ¿qué estrategias de colaboración se pueden desarrollar para apoyar a los presos políticos desde el extranjero? Y bueno, y para ello, como había comentado antes Manu, tenemos la verdad unos panelistas de lujo. Ahora voy a hacer una breve reseña de cada uno de ellos. La primera exposición la van a dar un invitado y una invitada. Maxi Romero es preso político de la revuelta que lleva más de un año, 16 meses, con arresto domiciliario total, y en agosto, ahora próximo a agosto, tiene fecha para el inicio del proceso judicial. Y por otra parte, Tania Parada, que también está con nosotros, ella representa a su compañero Giordano Santander, que es preso político de San Antonio y que está siendo condenado, que buscan condenarlo a 30 años. Así que les vamos a dar primero la primera exposición a ellos y después la segunda exposición la va a hacer Claudio Nach, que es doctor en Derecho, coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile y también es presidente de la Fundación Diálogo Jurisprudencial. Claudia ha tenido un rol súper activo e importante en la denuncia del uso político de amenaza y control social de la prisión preventiva como castigo anticipado para quienes han participado en la revuelta social. Así que ahora vamos a partir con el segundo bloque. Les recuerdo a nuestras invitadas e invitados que son 15 minutos por exposición y vamos a partir con Tania y con Maxi, así que por favor empiecen nomás, chicos. Bueno, empezaré yo, no sé. Bueno, me presento, soy César Maximiliano Moreno. Como decía la compañera ahí, soy preso de la revuelta, llevo 6 meses domiciliario total, desde noviembre tiraron 10 años al principio y ahora recién en febrero se cae el montaje de los pacos y me bajan a 3 años por porte de mecha. A ver, respecto al apoyo de
extranjero que se puede hacer. Yo siempre agradezco a esta instancia en las que se puede denunciar, en la que se puede dar a conocer la realidad que estamos viviendo aquí en Chile, que deja harto que desear. En verdad, de repente las noticias que se pueden, que se hacen conocidas afuera, que se hace conocido la realidad de Chile, de repente queda chico a lo que en verdad pasa. Estamos viviendo un gobierno de carácter bien dictatorial, en la que las violaciones de derechos humanos han sido la tónica y el plato fuerte, yo creo que todos los días y en distintos territorios. Eh, Hay muchos presos a lo largo de Chile, hay varios compañeros que salieron y están con medidas como yo, cautelares en la casa, esperando juicio, y con eso el gobierno ha tratado de silenciar la, la movilización, en tratar de tirar para abajo las movilizaciones. También, que no deja tampoco de ser polémico para nosotros como presos, nos declaramos anticonstituyentes en este proceso viciado, el que acusamos que igual ha sido una estrategia de los partidos políticos en firmando un acuerdo de paz que firmaban entre cuatro paredes, en la que traicionaron al pueblo y pucha, llamaron a dejar las calles, po. Y ahí también nosotros como presos hacemos la crítica de que el año pasado, con el acuerdo de paz, la gente decidió callarse y decidió quedarse en su casa. Con la sangre de todos los presos, de todos los muertos, de todos los caídos, de todos los mutilados, de todos los torturados, se logró el retiro del 10% y mucha gente se quedó ahí y silenció las movilizaciones y se quedó en un silencio cómplice con este gobierno. Los presos estuvimos en silencio todo el año pasado, los presos estuvieron sin visita todo el año por el COVID, a los presos les quitaron la encomienda, han vivido las mil y una en la cárcel. La mayoría de los presos son jóvenes, son estudiantes, son padres de familia, son personas que tenían un trabajo, que estudiaban y de que han tenido que adaptarse al entorno de la cárcel con todo lo que eso conlleva, a la vida, a los malos tratos de los gendarmes, expuesto a la violencia de los mismos compañeros. Dentro de la cárcel se han topado con personas que han cometido cualquier delito, y hay que acusar de que el Estado ha hecho caso omiso de los presos y los ha dejado abandonados en las cárceles para que se contagien el COVID. Hay que decirlo, muchos de los presos de la revuelta han tenido COVID porque todas las cárceles de Chile han tenido COVID, porque la realidad carcelaria en Chile es igual que la salud, como decían ahí, es igual que muchas cosas que el gobierno privatizó. La cárcel Empresa Santiago 1 tienen los chiquillos de repente no en muy buenas condiciones. ¿Para qué? Pues las cárceles de máxima seguridad se han convertido en centros de tortura. Ahora los chiquillos están en huelga de hambre en Santiago 1, exigiendo la libertad de los presos de la revuelta y la derogación del artículo 9 para que pongan el artículo 1 de nuevo del decreto de ley 321 para lograr que la libertad vigilada, la libertad condicional, sea un derecho y no un beneficio como lo es hoy en día con esta ley. A nosotros, por ser presos de la revuelta, nos aplican leyes que vulneran nuestros derechos constitucionales, el debido proceso lo vulneran la irreprochable conducta anterior, y esa ha sido la tónica que se ha repetido todo este tiempo. Por eso nosotros agradecemos las instancias que dan desde afuera de poder denunciar lo que está pasando en Chile, porque estamos con un cerco comunicacional que todos los medios se coluden y bajan el perfil a las cosas. Los grandes partidos políticos han desmentido la prisión política, han firmado acuerdos y leyes que tienen a los chiquillos presos. De verdad que estamos de repente votados a su suerte, esa es la verdad. Desde afuera nosotros siempre pedimos de que se hagan movilizaciones, como decían anterior los otros panelistas, Chile ha ratificado en convenio, en tratados de libre comercio, derechos que vulnera aquí en Chile. Si se logra hacer presión desde el extranjero para que terminen los lazos económicos, o por último le pongan no sé, un paralé a Chile, porque no puede ser de que no respeten los tratados, no respete nada, y de que los países sigan haciendo negocios con ellos, pues, sigan haciendo caso omiso como si no existiera. Entonces al final volvemos a la historia de siempre, en la que cuáles son los verdaderos culpables y quién es el que puede hacer algo. En la dictadura contra Pinochet se logró enjuiciarlo y perseguirlo desde el extranjero. Las acusaciones de violación a los derechos humanos del extranjero fueron las que lograron en cierta forma poner una tónica en la dictadura. Aquí en este periodo vamos a tener que hacer lo mismo, porque el Instituto de Derechos Humanos guarda silencio, no va a los juicios,
no acompaña a los chiquillos, pucha, no denuncian, se quedan callados, van a ver a los chiquillos que están en huelga de hambre y dicen que están bien, no hacen informes. Entonces, al final, ¿con quién contamos? Nosotros pediríamos que nos apoyen en las movilizaciones, en las denuncias. Ahora mismo los chiquillos están en huelga de hambre, que se movilice, que se sepa de que por qué los presos están en huelga de hambre. Hay presos que llevan 55 días en huelga de hambre, fueron presos que estuvieron más de 100 días para poder llegar a un acuerdo con la fiscalía de un juicio justo. Hay compañeros que ahora van a seguir tirándose en huelga de hambre para radicalizar el movimiento, porque con la pandemia nos aislaron en las casas, no vamos a poder salir, no vamos a poder movilizarnos, no vamos a poder movilizarnos fuera de las cárceles. La encomienda se van a ver igual afectadas porque van a ser solo en la semana, entonces se van a llenar las cárceles, no van a poder entrar toda la encomienda, van a haber presos que van a llegar sin ayuda, sin aporte. También nosotros nos gustaría denunciar el tema de los abogados, que desde el extranjero podrían ayudarnos a contactar con abogados que de verdad quisieran ayudar a los presos, porque hay muchos abogados que nos han traicionado, que han condenado a los chiquillos, que los dejan botados, que les cobran sumas millonarias a las familias y después abandonan a los chiquillos. El problema de los abogados se repite mucho en los casos, en muchas familias. Hay incluso abogados que han hecho que los compañeros se declaren culpables, diciéndoles que van a salir libres y los dejan en la cárcel. El caso es Felipe Santana, está condenado a 7 años y un día porque su abogado le dijo que se condenara, que se declarara culpable. Lo acusaron de la quema de una iglesia. Esa iglesia sí está en pie, no se quemó, pero aún así lo condenaron por la quema y por daño tercero. La iglesia es el creyente y la intendencia y la gobernación. Entonces, al final, son muchos los matices que se tornan en contra de la prisión política para callar la lucha. La impunidad también ha estado bien marcada, o sea, hay miles de presos por protestar y no hay ningún pago preso por violación de derechos humanos, no hay justicia para el otro lado. También mencionar y agradecer, yo siempre agradezco al colectivo de apadrinamiento desde el extranjero que han hecho gente de otros países, residentes de Chile en el extranjero, exiliados algunos de la dictadura, para poder ayudarnos, que han estado desde el principio con nosotros, con nuestra familia, han estado apoyándonos y han hecho hartas movilizaciones también para denunciar y para dar a la luz eso, que yo creo que igual es importante y agradecer siempre ese apoyo que desde afuera tampoco no nos han dejado solos. Y entonces como esta es la que abren al debate, invitan a la gente, familiares de los presos, para que cuenten la realidad que estamos pasando acá, es importante. Yo estoy con arresto domiciliario, si bien me dicen que debería agradecer que estoy aquí en la casa y no en la cárcel, yo agradezco porque estoy vivo, porque a mí cuando me detuvieron los pacos me dijeron que me iban a matar y que me iban a quemar. Se rieron porque habían matado a una persona en una comuna vecina y dijeron, ya mataron a un hueón acá en la provincia, así que no va a pasar nada si te matamos a ti. Estaban claros y estaban convencidos de que me iban a matar. Y si no es por la gente que me fue a esperar afuera de la comisaría, como mi familia y amigos, yo no estaría aquí contándola, sino sería uno más de la lista de los muertos. Y esta es la realidad que se vive en Chile. Hay compañeros que están presos en Santiago 1 por el montaje de los Hermida, donde un carabinero se infiltró en una población, compró benzina, organizó un ataque incendiario a la comisaría y denunció a toda la gente que lo acompañó ese día, siendo que él fue la persona que ideó el plan, compró la cosa, lo financió, hizo todo. Pero a él lo reintegraron a las funciones y a la gente, a los pobladores los tienen presos. Dentro de esos presos hay un chico que está con un perdigón en un ojo, un daño ocular. Él estuvo súper grave, tuvieron que molestar mucho, mucho para poder dejar que lo operaran y aún así lo tienen haciendo el postoperatorio dentro de la cárcel en pésimas condiciones, cuando sabemos de que la operación una vista en la que corría riesgo su visión es delicado, necesitaba medicamentos, cosas que se los negaron, y todo eso se ha mantenido callado. Hay muchas cosas más que podríamos denunciar y podríamos estar todo un día hablando de todo. Maxi, perdón interrumpir, solamente para decir que les quedan entre 5 a 7 minutos. Ya, mira, no sé si Tania quisiera también agregar algo, porque igual ella es compañera de un... Sí, pues como dice el Maxi, yo creo que usted, la forma en que puede ayudar a la gente del extranjero es denunciar. La única manera que se consiguió que Pinochet fuera
encarcelar o que se hiciera justicia fue la gente del extranjero, y sin duda este va a ser el mismo caso. La única manera yo veo de que para sacar a los jóvenes presos de la cárcel es hacerlo a nivel internacional. Derecho humano acá en Chile no existe. Se lo digo yo por experiencia propia. Los chiquillos a la cárcel de San Antonio lo han ido, hemos peleado con derechos humanos todo un año con los jóvenes de acá de San Antonio. Lo primero era que los chiquillos de San Antonio están sin derecho a patio. Los chiquillos están encerrados todo el día en una celda de menos de 6 metros. Alrededor viven casi 35 reos. Los chiquillos jamás han tenido derecho a patio, los chiquillos no ven el sol, los chiquillos no ven la noche, no tienen ventilación, no tienen aire, no tienen nada. Y nosotros con derechos humanos siempre hemos peleado lo mismo, que el derecho humano vaya a ver a los chiquillos a la cárcel para que le hagan el derecho a patio, porque todo reo tiene derecho a patio, a los chiquillos eso se lo han negado. Lo otro es cuando los chiquillos se contagiaron del COVID. Nosotros fuimos y yo fui la que denuncié a derechos humanos de que los chiquillos estaban con COVID, y le exigimos que se le hiciera un PCR. Derechos Humanos, cuando fue a ver a los jóvenes, el informe que dio Derechos Humanos sale de que los chiquillos están en buenas condiciones, que no era necesario que los trasladaran al hospital. Y yo le llego y le digo a la señora de Derechos Humanos, entonces mi pareja Jordano Santander tiene que llegar muerto, tiene que estar muerto, le tiene que faltar el oxígeno para que usted recién tomen en cuenta que los chiquillos tienen COVID y están en malas condiciones. Entonces, esa es la ayuda de que uno necesita, de que se denuncie. Ustedes con la gente del extranjero tienen que denunciar, buscar abogados que se dediquen o que vean todo lo que son las violaciones a los derechos humanos, porque acá la gente que está presa pasa en silencio. Acá toda la gente que está presa se le ha violado todos los derechos, todos. A los chiquillos acá en San Antonio se les violó el derecho más básico, que es el derecho a la salud. A los chiquillos se les ha negado la atención médica. Hemos pedido 3 veces al tribunal, mismo tribunal, de que a los chiquillos entre un médico a verlos por el COVID. Se lo ha negado. Ahora pedimos otro médico porque Claudio lleva 14, 15 días en huelga. También lo negaron. Hemos pedido visita médica para el Jordano para la espalda. También se lo han negado. Hemos pedido psicólogo. También se lo han negado. Ves que pedimos atención médica, que entra a la cárcel a verlo, ni siquiera hemos pedido que el tribunal dé un médico, que es gendarmería, hemos dicho incluso nosotros pagamos un médico para que entre a la cárcel a ver a los chiquillos, hasta eso se nos ha negado. Se le ha negado hacerse el examen del PCR para saber si están contagiados o no están contagiados, se le ha negado el examen para saber si los chiquillos han superado el COVID o no lo han superado, se les negó una atención médica, porque hasta el día de hoy ningún médico ha entrado a ver a los chiquillos por el COVID, ninguno. Gendarmería dice que sí, Derechos Humanos dice que sí, es mentira. No ha entrado ningún médico a ver a ningún reo ha entrado a ver Gendarmería. Los chiquillos no han tenido derecho a ventilación. Los chiquillos están todos en un colectivo que son más de 20 personas, están todos hasta el día de hoy siguen contagiados del COVID y nadie ha hecho nada. Se les quitó las raciones de comida porque los chiquillos antes tenían una porción de almuerzo que me explicaban que eran como 2, 3 fuentes de comida, ahora están con una fuente de comida. ¿Para cuánto? Para 8 personas que están en el lado donde está el Jordano. Se le ha negado el desayuno, se le ha negado el agua, le han cortado el agua, nos han negado el derecho de llevarme más encomienda, porque ahora podemos entrar una pura bolsa de encomienda. Se le ha negado todo el año el derecho a la visita, porque los chiquillos no han tenido derecho a visita. Tuvimos recién en diciembre una visita, después en enero, y en febrero los chiquillos se contagian del COVID. Y culpan que fue culpa de la gente de las visitas que los chiquillos se contagiaron del COVID. Y ahí la suspendieron hasta nuevo aviso. Son ustedes, la gente del extranjero, la que tiene que denunciar lo que está pasando acá en Chile, porque acá Chile no lo va a hacer. Derecho humano acá en Chile no existe. Eso. Muchas gracias Maxi y Tania por sus testimonios. La verdad es que esto es justamente lo que esperamos con el conversatorio, que se sepa la realidad de los procesos políticos, lo que están viviendo acá en Chile, porque esto no aparece en las noticias, no aparece en ninguna parte, y esta es la forma de poder transmitirlo, así que de verdad se los agradecemos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ahora vamos a partir con la segunda exposición, que es de Claudio Nach, así que ahora dale nomás Claudio, empieza, son 15 minutos y yo te voy a ir avisando a los 5 y al minuto. Perfecto, muchas gracias
Muchas gracias, Alexandra, por la invitación al grupo que ha organizado esta actividad. Y, es difícil hablar después de César y de Tania. Yo creo que esas son las voces importantes, o los testimonios importantes son hoy día lo que ustedes han escuchado. Desde ahí tenemos que empezar a construir alguna respuesta. Yo quiero plantearles a ustedes en la línea que ustedes nos han preguntado de qué hacer o cómo aportar desde fuera de Chile. Quiero comentarles lo que ha sido la discusión en Chile sobre dar una solución política al problema de los presos de la revuelta. Porque me parece que ahí hay un espacio interesante de actuación a nivel internacional, precisamente en el mismo sentido que Tania y César lo han expresado, la presión internacional, la capacidad de visibilizar lo que está sucediendo, es una herramienta, ¿no? No va a solucionar el problema de fondo, pero puede colaborar en solucionarlo. Yo creo que ahí ustedes tienen un rol importante. Y en ese sentido, aquí yo creo que hay dos cuestiones que quiero, en las cuales quiero profundizar. Por una parte, en el contexto. Como lo ha señalado tanto César como Tania, acá frente a las movilizaciones políticas, sociales, desde antes del 18 de octubre, pero que se profundizan a partir del 18 de octubre, hay un movimiento que es un movimiento político. Y yo creo que lo primero que tenemos que hacer es reconocer el contexto político de las movilizaciones. Aquí hay una crítica profunda al modelo y hay una crítica profunda a el gobierno actual y a los gobiernos de las últimas 3 décadas en Chile. ¿Y por qué esto es importante? Porque de alguna manera eso es lo que explica la profundidad de la represión de la cual hemos sido testigos, y César y Tani y muchos otros han sido víctimas a partir de octubre en adelante. La respuesta no es solo no ha sido solo una respuesta del gobierno de turno, y me parece que eso es importante tenerlo presente. Aquí la respuesta fue la respuesta del Estado en su conjunto. La respuesta represiva es una respuesta represiva que da el Estado frente a la revuelta popular del 18 de octubre. Y en ese sentido, uno se empieza a explicar cómo se pudo mantener una política de violaciones graves, masivas y sistemáticas de derechos humanos en democracia. Los primeros días era muy impresionante la cantidad de llamados telefónicos de medios de comunicación, de gente de fuera de Chile, que lo que buscaban era explicarse si lo que las imágenes mostraban era cierto o no, porque no costaba mucho desde fuera de Chile. Este país, que si hay algo que hemos hecho bien es vender nuestra imagen exterior. El modelo ha sido vendido como el modelo exitoso, que los otros países lo que tenían que hacer era copiarlo. Entonces, cuando ese modelo se derrumba en términos de su imagen, esa respuesta violenta tenía una explicación en la profundidad precisamente de la crisis y de la crítica que la ciudadanía estaba manifestando en las calles. Y en ese sentido, entonces, estas violaciones graves, masivas, sistemáticas, no se podían sustentar
solo por el actuar del Ejecutivo, del gobierno de turno, amparado por los militares en un primer momento y por Carabineros luego, sino que a ello concurrieron los otros poderes del Estado. Y esa empieza a ser la tragedia que tenemos hasta el día de hoy, porque quienes debían concurrir a detener la barbarie, a detener el horror, no solo se restaron de eso, sino que se pusieron tras la política del gobierno. Y de ahí que uno hoy día pueda hablar de una regresión autoritaria en Chile, donde el poder ejecutivo no cesan las violaciones de derechos humanos hasta hoy. Lo que ha sucedido este fin de semana es clarísimo, de uso de violencia, desproporción en los medios utilizados para reprimir en situaciones nuevamente de denuncias de tortura, de malos tratos, que están grabados además. Pero además tenemos un legislativo que de una u otra manera ha amparado esa política represiva, aprobando leyes para reprimir la protesta, y en eso incluso movimientos de izquierda, o teóricamente de la renovación de la izquierda en Chile, concurrieron con sus votos para que avanzaran proyectos para reprimir a el pueblo movilizado en el marco de las protestas ciudadana. Pero además, cuando se ha querido que se establezcan responsabilidades políticas, salvo la del exministro Chadwick, todas las otras acusaciones constitucionales fueron rechazadas porque el Partido del Orden, este movimiento transversal que incluye a la derecha, pero también a miembros de la Democracia Cristiana, del Partido Socialista, del PPD, etcétera, vuelven a ordenarse para poder defender al gobierno de turno. ¿Y qué nos quedaba entonces? Como último eslabón es el Poder Judicial. Y aquí es cosa de escuchar a Tania y a César de que el Poder Judicial tampoco ha cumplido con el papel que le corresponde en una crisis de la magnitud de las violaciones de derechos humanos que está viviendo este país. Es un poder judicial que vuelve a actuar como lo hizo en dictadura, es decir, vuelve a ser muy duro con quienes se rebelaron y muy blando, muy laxo con los represores. El propio Ministerio Público ha dicho, son 8.000, casi 8.800 víctimas las que ellos han recibido denuncias, un condenado. Si eso, a un año y medio, si eso no es impunidad, cuesta encontrar una definición de impunidad. Pero por otra parte, y no voy a repetir aquí porque ustedes lo han tenido de primera mano, los que han sido perseguidos han sufrido violaciones a su libertad personal. Muchas de las detenciones han sido completamente ilegales y arbitrarias. Detenciones colectivas prohibidas por el derecho internacional de derechos humanos, pero además prisiones preventivas usadas como sanción política, graves afectaciones a la integridad personal de quienes han denunciado situaciones de tortura, de amenazas, de tortura, afectaciones graves al debido proceso. Autoridades han salido a hablar de delincuentes cuando se detiene a alguien que ejerce su legítimo derecho a la manifestación y a la protesta. Han presionado los poderes políticos al poder judicial, y el poder judicial se ha cuadrado con la política represiva, incluso sancionando a jueces que se salen de esa política oficial de represión. ¿Por qué pongo el énfasis en estos temas? Porque ese me parece que es el principal argumento para apoyar la idea de que debe haber una solución política a los presos de la revuelta. Esto no es una solución individual, ya la justicia no hizo lo que tenía que hacer.
Y lo que tiene que haber es una solución política, porque lo que ha ocurrido a partir de todo lo que hemos escuchado es que se ha deslegitimado el uso del poder punitivo por parte del Estado. El Estado tiene el uso legítimo del instrumento penal, pero debe hacerse bajo ciertos parámetros mínimos de legitimidad. Y cuando el uso del instrumento penal se utiliza para reprimir políticamente, pierde legitimidad. Y eso es lo que amerita una solución de tipo político. Esta no es una discusión, a mí me parece un error plantear una discusión si esta es una cuestión de legitimidad o no del uso de la violencia en las manifestaciones, que hacia allá quieren llevarlo. ¿Por qué? Porque al menos en Chile, y los que están fuera lo recordarán, aquí en Chile rápidamente todo el espectro político se cuadra sobre una fórmula muy fácil y muy vacía de condeno la violencia venga de donde venga, pero esa violencia nunca es la violencia estructural, nunca es la violencia simbólica, nunca es la violencia represiva, es la violencia de aquel que actúa en una manifestación prendiendo una barricada o incluso en el saqueo de un supermercado o en quemar un edificio. Ahí se concentra la discusión de la violencia, pero no en el entorno y en la respuesta frente a eso. Y por lo tanto, plantear la discusión sobre la legitimidad o no del uso de la violencia me parece que no es un camino que nos vaya a llevar a ninguna solución, y el camino de la discusión tiene que ser sobre la deslegitimidad de la respuesta estatal que amerita una solución política. Esa solución política podemos discutir el detalle, si es una amnistía, si es el indulto. Sabemos que se eligió el camino del indulto y no de la amnistía. Disculpa, en 5 Sí, minutos. perfecto. Y no el camino de la amnistía, y se eligió el camino del indulto en la ley que se discute en el Congreso, porque las organizaciones de derechos humanos dijeron, miren, no planteen una amnistía porque eso va, en el discurso, va a legitimar la idea de la amnistía por las graves violaciones de derechos humanos durante la dictadura. Y creo que los autores del proyecto fueron generosos en tomar esa posición y optar por el indulto, y eso ha ganado críticas de mala fe. El propio gobierno ha dicho, aquí no hay un indulto, una amnistía encubierta, y tiene razones. Si no les gusta eso, propongan el gobierno una amnistía. Entonces, y discutamos un proyecto de amnistía. A lo que voy es que aquí hay que buscar una solución de fondo, y una solución de fondo hoy día, que asuma que el Estado perdió legitimidad en la persecución de eventuales crímenes, que aquí no estamos hablando de inocencias o culpabilidades, sino de justicia. Esta es una cuestión vinculada con restablecer, como dice la propia Constitución de la dictadura, de restablecer el imperio del derecho. Esto no lo estamos inventando a partir del 18 de octubre, esto viene desde la propia Constitución. Pedimos eso, que se restablezca el imperio del derecho. Entonces, para concluir y no tomarles más tiempo, porque las voces importantes, insisto, son las de César y Tania aquí. ¿Qué hacer? Presión política. Si hay algo que todavía le importa a este gobierno, ya no es lo que se opina en Chile, tiene un 6% el gobierno, en su peor momento, y debe de tener un poquito más. Lo que sí le importa todavía es la opinión de la comunidad internacional. Y ahí sí todavía se puede hacer mucho en términos de romper el cerco, como aquí se ha dicho, comunicacional a nivel internacional, contar lo que está sucediendo y ponerle presión política al gobierno fuera de Chile. ¿Cómo es posible que países democráticos le sigan vendiendo armas para reprimir al pueblo? Carabineros ha anunciado la compra de un guanaco por más de $1.300.000, más de $1 millón en un guanaco para reprimir al pueblo, más otros vehículos que acaban de comprar cada uno por $400.000. El carabinero lo ha informado. Alguien está vendiendo eso, alguien está vendiendo las armas con las que hoy día se está atacando al pueblo de Chile. Hay que poner presión en eso.
hay que hay que mostrar en la prensa si hay algo que todavía tiene impacto en Chile ante el cerco comunicacional, son los reportajes de la BBC, son los reportajes de El País, son los reportajes de los medios internacionales. Esos sí impactan todavía en Chile. En eso hay que avanzar. Por lo tanto, hay mucho por hacer, hay una discusión todavía que profundizar, y si ustedes pueden aportar en eso desde los distintos lugares en el mundo donde están, bienvenidos sea. Hace un tiempo teníamos esta misma conversación con grupos en Alemania, de chilenos en Alemania, y el llamado era el mismo. Visibilicemos lo que está sucediendo en Chile, porque las violaciones de derechos humanos no se han detenido, siguen ocurriendo día a día, y eso el mundo tiene que saberlo. ¿Para qué? Para que en algún momento hagamos justicia. Hoy día no estamos teniendo justicia, pero se pueden abrir las puertas el día de mañana también a la justicia internacional, y para eso tiene que haber una comunidad internacional informada. Así que les agradezco esta oportunidad, Alexandra. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudio. La verdad es que yo creo que he visto los puntos claves con la presentación, y la verdad es que nosotros esperamos que luego que este conversatorio sea la piedra inicial de una colaboración importante desde el extranjero hacia acá a Chile. Así que muchas gracias, y obviamente también reitero el agradecimiento a los testimonios de Tani y de Maxi. Así que ahora vamos a seguir con la última sección de este conversatorio, que es la sección de pregunta y discusión. Hemos recibido muchas preguntas, y por el tiempo yo creo que no vamos a alcanzar a responderlas todas. Vamos a tratar de responder, o sea, bueno, que los chicos respondan en realidad la mayor cantidad de ellas, pero se ve difícil. Así que en honor al tiempo vamos a partir. La primera pregunta, aquí ninguna está dirigida, voy a partir, el que sienta que tiene algo que aportar a ella, por favor, dele nomás, y yo, las preguntas que voy a dar ahora son aplicables para cualquiera de ustedes 4. 5. Entonces la primera pregunta es, ¿qué se piensa de los que se están candidateando como independientes en este proceso para grandes cambios de Chile, cuando estos pertenecen a partidos que se han negado siempre a cambiar la Constitución? ¿Quién quiere empezar? Quizá... Yo podré decirle simplemente que sin duda alguna hay unas cuantas independientes que lo que tú dices es verdad, y lo que también el quien pregunta. Sin embargo, hay otros quienes en realidad muy equilibrados están en todo lo que estamos en este momento discutiendo, están en una misma causa, están en el pueblo, y por las casualidades de la vida no se afiliaron a ningún otro partido, están ahí. Ojalá que nomás cumplan sus promesas. Pero también hay una gran gama de diferentes visiones dentro de lo que son los independientes. Y lo que más impresiona es que la gran mayoría no tiene respaldo económico, no tiene gente sino que necesitan ser validados por el pueblo, ojalá bien informado. Muchas gracias, Carolina. No sé, Claudio, si quieres decir algo. Sí, en una línea, en Chile todos nos conocemos, así que claramente no voten por ellos, si todos sabemos de dónde vienen. Si alguien fue miembro de los gobiernos, de todos los gobiernos de la concertación o la nueva mayoría, y ahora descubrió que hay que hacer, no estamos para eso. Y Carolina da con una clave. Dime quién te financia y te diré que vas a votar. Entonces veamos quién está financiando a quién, y vamos a saber cómo va a votar en la constituyente. Pero nos conocemos aquí en Chile, cada uno en su distrito sabe quién es quién, y quién ha estado en qué lado en esta lucha. Así que yo creo que yo en eso tengo confianza en que la gente va a saber a quiénes no votar fundamentalmente. Maxi, Tania, Catalina, ¿quieren aportar algo más a lo que ha dicho la hermana Carolina y Claudio?
Tengo un poquito de conflicto de interés con este tema porque yo estoy trabajando en una candidatura 100% independiente, entonces obviamente no quiero que esto suene como que le estoy tirando palo a mis contrincantes. Yo no soy candidata a nada, pero yo sí trabajo en una lista de independientes, pero de los de verdad. Así que yo creo que lo que dice Claudio es totalmente cierto. Hay que acordarse de quién es la gente que verdaderamente va a prometer las cosas que está diciendo y quiénes son los que tuvieron años y años y años y años y años para hacerlo y no hicieron nada. Así que yo creo que eso se va a notar, yo creo que eso la gente lo sabe. Así que esperemos que se refleje en las elecciones. Súper. Maxi, Tania, ¿quieren comentar algo al respecto? Yo súper cortito podría agregar de que personalmente yo creo que los candidatos independientes igual está difícil el tema de que salgan porque tienen que salir con 2/3, igual que son elegidos los diputados, en esta especie de binominal con el que amarran la elección, entonces los de candidatos que no vayan por partido se la viene muy difícil que puedan sacar su representatividad, po. Entonces igual ahí como que se ve que igual está como condicionado. Y igual el tema de la constitución, más allá, igual hay que estar consciente de que no va a poder hacer el cambio estructural real en Chile. No va a poder nacionalizar el agua, no va a poder cambiar la AFP, no va a poder nacionalizar las concesionarias, no va a poder nacionalizar los recursos naturales ni el cobre. Entonces tenemos que estar conscientes de que esto es una estrategia política, no es un verdadero cambio. Tenemos que seguir luchando por estar más allá de la meta, no es el plebiscito. Muchas gracias a todos, chiquillos. Ahora entonces voy a continuar con la segunda pregunta. Considerando que ha habido un brutal retroceso en materia de derechos humanos, ¿piensan que se necesitaría un nuevo orden social en Chile? ¿Quién quiere tomar la palabra? Yo. Ya. Dale, Tania. Sí, se necesita, porque si yo soy de las que creo y soy fiel de que el único responsable de todas las violaciones que ha pasado acá en Chile es el presidente Sebastián Piñera. Él es el responsable. Él es responsable de que hay un montón de gente presa. Es el responsable de lo que le hicieron a mi pareja. Sí, se necesita todo. Se necesita una reestructura a nivel de gobierno, a nivel judicial, a nivel del poder legislativo, se necesita todo. Porque el único responsable de todo lo que ha pasado acá en Chile es Sebastián Piñera. No hay otro. Muchas gracias, Tania. Maxi, Claudio, Caroline, Catalina, ¿quieren decir algo? Habría que cambiar, sí, hartas cosas. Como dice Tania, el presidente es el único responsable y toda la gente que se puede con él, los estamentos, la policía, y así hay muchas cosas. Como hablaban, la impunidad, las violaciones de los derechos humanos de la dictadura están en impunidad de todos los años que han mantenido impunidad, entonces como que hay mucha justicia y mucha reparación que está pendiente en Chile. Sí, eso es muy cierto. Ahora vamos a continuar entonces con otra pregunta relacionada. Empiezo. Se ha dicho que no basta con aceptar los tratados internacionales de derechos humanos y declararlos en la Constitución si estos no serán garantizados e implementados. ¿Cómo se ve el rol del INDH y qué tipo de institucionalidad se requiere para la fiscalización del Estado en derechos humanos? ¿Defensoría Popular versus Fiscalía Pública? Tomen la Yo palabra. creo que dale, Caroline, perdón, la Caroline levantó la mano primero. Está sin audio. Para mí Entonces, la solamente puedo decir que en realidad yo que vivo en el pueblo y conozco cientos de miles de personas del pueblo y puedo decirles que nos falta una tremenda conciencia y en realidad no tenemos suficientes posibilidades en algún momento de crear conciencia en el pueblo. Por supuesto, porque en algún momento ellos han sabido muy bien cómo taparnos con consumo y cómo endeudarse el pueblo en forma impresionante. Y esto significa que muchas veces les cuesta muchísimo que en algún momento vayamos retrocediendo para un país que quiera realmente renunciar a ciertas comodidades y a ciertos cosas de consumo, para decir una palabra tonta, pero es así. Y
para instalar un orden político como corresponde y ser consecuente en la ejecución. Lo que yo necesito es que el pueblo vuelva a participar. Nuestro pueblo sigue en buena parte durmiendo. Yo les voy a decir, 40% de la población sigue durmiendo. No ha despertado. Y ojalá que logremos que despierta para participar y para reflexionar el país. Para cuando tú dices, compañero, que nacionalizar el cobre, nacionalizar el agua, volver a nacionalizar todo lo que nos corresponde como país, el litio y todo esto, y realmente exigir una educación como de lugar, entonces el país cambiaría. Pero para esto hay que hacer grandes sacrificios que en ninguna parte todavía el pueblo suficientemente se haya despertado para que todos vigilemos que esto se implemente. Todos vigilemos que la Constitución que estemos al final aprobando, que esta realmente se cumpla. Porque nuestro pueblo, yo les voy a decir, 2 generaciones no han tenido capacidad de entender. Y los medios de comunicación hoy día, como están pagados y con grandes ganancias, en realidad la falsa información no es parable en este momento. Entonces el pueblo hoy día sigue con miedo, y si siguen así, digamos, realmente el miedo nos tiene a todos aplastados. Muchas gracias, Carolina. Dale, Catalina, y después Tania. Sí, yo creo que la pregunta que hacen es sobre, bueno, cómo en el fondo garantizar los derechos, y a propósito de eso, la pregunta como por la institucionalidad es súper relevante para el proceso constituyente. Yo comentaba hace un momento, no necesitamos una lista de supermercados solamente de derechos, necesitamos mecanismos que permiten garantizarlos y también, por cierto, permitan hacer algo cuando se violan. O sea, hacer algo, tener algún recurso, alguna posibilidad de acudir ante alguien a, en el fondo, reclamar la violación de estos derechos. Y en esos organismos como el INDH, la Defensoría de la Niñez, tantos otros organismos tienen un rol muy importante que cumplir. Y yo creo genuinamente que la inmensa mayoría de sus funcionarios lo intentan cumplir con un enorme trabajo, pero son instituciones pequeñas que no se les han entregado los recursos que necesitan, y obviamente esta es una decisión política, porque no quiere dárseles más facultades a organismos de derechos humanos. Si pensamos en el fondo de la Defensoría de la Niñez, por ejemplo, el tema de la niñez, que es un tema fundamental en nuestro país, es un equipo pequeñísimo. O sea, si ustedes se meten a la página de la Defensoría de la Niñez, llega a dar vergüenza el equipo chico, y no es culpa de ellos, por cierto, son la cantidad de recursos que tienen, ¿cierto? El INDH, si bien tiene presencia en el fondo mucho mayor a lo largo del país, la Defensoría ni siquiera tiene presencia en todo el país, igual está súper limitado en la cantidad de recursos que tiene, en todas las disputas políticas que a veces se dan al interior de su consejo, por ejemplo, etc. Entonces, yo creo que efectivamente hay que preguntarse qué vamos a pensar en la nueva Constitución en este sentido. Una buena pregunta que muchos países han adoptado es lo que se llama un defensor del pueblo, que en el fondo es un órgano más general de protección de los derechos humanos, porque tampoco yo creo que la solución sea crear nuevas como una Defensoría de la Niñez, crear una Defensoría de la Mujer o crear una Defensoría de los pueblos indígenas. Hay algunos que han abogado por eso, pero el problema de eso es que vamos a seguir fragmentando con más instituciones que no tienen suficientes recursos. Entonces vamos a creer que como que cambiamos algo, pero en realidad no vamos a haber cambiado nada. Entonces yo creo que es súper importante preguntarnos en lo que viene en adelante qué vamos a hacer con todas estas instituciones, las vamos a fusionar. Yo no tengo la respuesta aún, no he estudiado en tanto detalle el tema como para saber si lo mejor efectivamente es crear un defensor del pueblo o no, quizás acá Claudio puede saber más, pero yo sí creo que es fundamental que nos tomemos en serio el trabajo de estas instituciones y les demos los recursos, les demos las facultades, tengamos gente capacitada, porque la hay, gente buena en Chile hay, lo que pasa es que no se los ponen en esas situaciones en el fondo en esos cargos en temas de derechos humanos, lo que no quiere decir nada contra la mayoría de los funcionarios del instituto. Actualmente son súper buenos y súper comprometidos, y mi tremendo homenaje hacia ellos por el trabajo que han hecho desde el 18 de octubre, pero o sea, hay un límite de cosas que uno puede hacer con recursos limitados. Y además de todas las disputas que hemos visto de poder, en el fondo con el consejo directivo, con el director del INDH, etc. Entonces, yo creo que va a ser una pregunta súper relevante en la nueva Constitución. Necesitamos tener una institucionalidad de derechos humanos, pero en serio. Muchas gracias, Catalina. Tania, dale nomás, que yo vi que habías puesto el audio.
tiene que haber una reformación de todo tipo de instituciones. Yo sí creo que debería existir una defensoría, especialmente en todo junto de los derechos humanos, y que esté enfocada para trabajar para la gente y por la gente. Porque ahora, en este momento, no la hay. No se trabaja para la gente. Ni siquiera se ve algo tan básico como yo les decía. Acá a mi pareja se le negó la atención médica, lo más básico, el derecho más fundamental de todo ser humano, se le negó la salud. Y eso acá no hay. Para eso se necesita refundar todo un sistema. Y para que se trabaje para la gente y por la gente. Es lo primordial. Muchas gracias, Tania, Carolina, Catalina. No sé si Maxi y Claudio quieren aportar algo antes que pasemos a la última pregunta. Sí, Última muy- cosa que muy bre- quisiera decir, perdón, solamente perdón. quisiera decir que estoy de acuerdo con defensor del pueblo, o instalar, así como lo hicieron también en Bolivia. En esto estoy de acuerdo, digamos, esto al lado de educar al pueblo. Sí, en la misma línea. En estas materias yo creo que no tenemos para qué querer inventar la rueda. Aquí hay cosas que funcionan, que la experiencia comparada nos enseñan que han funcionado. En Chile hace 30 años, el primer proyecto para crear una Defensoría del Pueblo se presentó el año 91. Y hasta hoy no ha habido. ¿Por qué? Porque fueron diluyendo esto en algún minuto. Decían, no, pero si el CERNAC, es decir, con los consumidores basta, los clientes, como lo que recuperamos en octubre del 2019 fue la idea de pueblo. Ya no de consumidores, ya no de clientes, no de colaboradores, sino que de un pueblo políticamente activo. Y ese pueblo políticamente activo, para la garantía de sus derechos, como dice Catalina, necesita una institucionalidad que asegure el goce y ejercicio de los derechos. Y eso hoy día no tenemos. No tenemos un sistema potente de derechos humanos. Tenemos un instituto que es débil, capturado políticamente, tenemos otros lugares donde tampoco tienen la capacidad, como la Defensoría de la Niñez. Lo que necesitamos es un sistema de derechos humanos con una Defensoría del Pueblo potente, independiente políticamente, y para eso la experiencia comparada no nos sirve de mucho. Yo quiero aquí pasar un réclame. Para lo que les interese esto, nosotros acabamos de publicar este libro, lo voy a mostrar ahí en pantalla, que está de libre acceso. No tienen que ir al Jumbo a buscarlo, porque además no lo van a encontrar, pero está en la página web de la Fundación Diálogo Jurisprudencial. Lo pueden encontrar. Es la experiencia comparada de cómo se han resuelto temas claves de derechos humanos que pueden servirnos para nuestra discusión constitucional. Así que ahí tienen algunos ejemplos de cómo se han estructurado defensorías del pueblo a nivel constitucional para desde ahí construir un buen sistema. Muchas gracias. Bueno, ahí tienen tremendo dato del libro para que todos lo bajen. Aprovechar que una de las pocas cosas que no se paga aquí, así que estoy yendo a la página de la Fundación. Y lamentablemente, por temas de tiempo, ahora vamos a ir a la última pregunta, si bien quedaron muchas pendientes. Así que la última pregunta es: en la actualidad, la maquinaria judicial, las Fuerzas Armadas y Carabineros son los principales perpetradores contra los derechos humanos, y el Estado no cumple su rol de garantizarlos. Entonces, ¿qué planteamientos hay para la refundación de estas instituciones? Qué bueno que hicieron esa pregunta, porque me había quedado con ganas de hablar más de eso en mi presentación. Por eso al final dije, una cosa más, policía, después hablamos más de eso. Yo creo que ese va a ser un tema absolutamente clave en la nueva Constitución. De nuevo, como muchas cosas, no es algo que la Constitución totalmente va a resolver, porque inevitablemente va a necesitar leyes implementadoras y modificaciones legales y una serie de trámites posteriores. Pero Carabineros no da más. No da más. Punto.
no tiene legitimidad ante la ciudadanía. Las violaciones a los derechos humanos ya no son un par de casitos aislados, tenemos una defensa institucional, que es lo más grave. Yo siempre, cuando he hablado en un par de charlas, siempre es como, tenemos una regulación mala del uso de la fuerza, esa regulación mala además se incumple, y cuando se incumple, además se defienden entre ellos, entonces es como el peor de los mundos, o sea, realmente el peor. Porque si tuviéramos violaciones que luego son criticadas duramente por la autoridad, y la autoridad dice vamos a tomar las medidas necesarias para en el fondo evitar esto que se vuelva a repetir, sería súper distinto. Entonces yo creo que va a ser fundamental. Yo soy una firme convencida de que una idea fundamental en la nueva Constitución tiene que ser una policía civil, porque las policías militarizadas hay evidencia científica, para aquellos que les gusta la evidencia científica, que demuestra que las policías militarizadas, como carabineros, son más propensas al abuso, porque tienen lógicas militares. Fondo, el manifestante es un enemigo, no es un ciudadano. Yo creo que necesitamos una policía civil, necesitamos además una policía sujeta a control civil, porque Carabineros se manda solo. Y esto no es solamente como un eslogan, así es, en el uso de la fuerza se manda solo, en la regulación de qué es lo que pasa con un carabinero después de que hay una denuncia en su contra se manda solo. Entonces yo creo que esos principios van a tener que ser súper importantes. Estoy segura que los demás van a tener más cosas que decir, así que no me quiero tomar la palabra, pero diría policía civil y sujeta a control civil, y tercera, respetuosa de los derechos humanos, como un principio fundamental que esté en la Constitución. Y sobre eso que discutamos leyes y tantos otros aspectos relevantes. Maxi, Tania, no sé si quieren comentar algo respecto de la pregunta. Yo creo que Maxi. sí es necesario reformular una policía civil porque ya está totalmente viciado los estamentos, desde la escuela, la corrupción totalmente corroída en lo que es Carabineros. O sea, vemos como las bandas de narcotraficantes y delincuentes operan con carabineros que son capitanes de comisaría. Entonces, vimos como un Paco salió a robar un cajero, vimos como trataron de robar un bling, sin ir más lejos, aquí en la comuna donde vivo yo, la comuna vecina. Carabinero fue descubierto por venderle armas a los traficantes, fue allanado por la PDI, después dejado en libertad. Entonces, en fin, es algo que no ha parado. Como decía la compañera Catalina, Carabinero se manda solo, hace lo que quiere. Tienen la policía militar, la fiscalía militar. A mí, en mi caso, la comisaría que me acusa en 2019 fue la misma comisaría que me torturó a mí y a mi familia el año 2016. Nosotros tenemos la denuncia en la fiscalía militar y hasta el día de hoy no ha pasado nada. Los pacos siguen trabajando, yo me los veía todos los días, me gritaban ordinarias en la calle, me hacían hoyo y después me pillan y me hacen un montaje. Entonces, esa es la realidad que se ve en Chile, son la impunidad de la policía que hace lo que quiere. Y me gustaría agregar algo de la pregunta anterior sobre la Defensoría de la Niñez, que igual es importante, de que necesitan su protección igual, porque si bien hay altos profesionales que cumplen su labor, no están protegidos. Vemos el caso como a Cristóbal Yesén, un defensor de la niñez, fue agredido cobardemente, no hubo investigación, no hubo nada. Vimos como una defensora de la niñez que acusó una red de pedofilia del Sename, desapareció. Entonces, no está protegido, la gente que hace su pega la matan. Los sindicalistas los matan y es un fenómeno que no pasa solo en Chile, pasa en toda Sudamérica, Colombia, Perú, Bolivia, están matando dirigentes sociales, están matando defensores de los derechos humanos y es algo que está sistemáticamente en el continente. Eso. Muchas gracias, Maxi. Tania, ¿quieres decir algo? Creo que está... Ah, no. Claudio, Carolina, ¿quieren comentar algo respecto a la pregunta? Sí, yo una sola idea, que es, aquí es donde uno ve la importancia del debate constitucional. Yo comparto ahí con lo que decía Maxi, César, Maxi, en el sentido de las desconfianzas que uno tiene con el proceso constituyente, de que no puede ir solo el proceso constituyente. El proceso constituyente tiene que ir acompañado de un proceso de movilizaciones sociales, tiene que ir acompañado de hacernos cargo de los problemas de impunidad respecto de la dictadura, respecto del 18 de octubre en adelante, de los problemas de base. Tenemos un enorme desafío en Chile, pero si hay algo para lo que puede servir una futura constitución es para esto, para poner los derechos humanos en el centro de la discusión, erradicar cualquier idea de seguridad nacional, de seguridad, doctrina de seguridad nacional, del enemigo interno, etcétera, sacar a las Fuerzas Armadas completamente de labores de orden público,
repensar una policía al servicio de la democracia y las personas y no de la represión. Para eso, para que exista claridad de ese nuevo acuerdo político, social, lo podamos plasmar en algún lugar, bueno, que esa sea la Constitución. Ferrajoli, el profesor Ferrajoli decía, la Constitución es una utopía que ponemos por escrito. Bueno, el modelo actual es esa utopía neoliberal puesta por escrito, reemplacémosla por otra utopía distinta, que luego la construiremos en 50 años. Ok, la construimos, pero a partir de un nuevo acuerdo político y social. Y eso no fue el acuerdo del 15 de noviembre en el trasnoche de la política tratando de controlar el proceso social. Eso se ganó en las calles, eso se ganó con el sacrificio de Maxi, se ganó con el sacrificio de Tani y su pareja y de tantos otros chilenos y chilenas. Y eso es lo que tenemos que defender en el futuro proceso constituyente. Un proceso constituyente que el pueblo lo impuso y el pueblo tiene que reapropiarse de él. Muchas Muy de acuerdo. gracias. Clau. ¿Quieres decir algo, Carolina, respecto a Muy de acuerdo, yo creo también, y al mismo tiempo que recordar que lamentablemente para las elecciones del apruebo, en total, nuestro pueblo que participó en 51% de toda la población que tenía derecho a votar. Nos faltan 49% de la población con derecho a votar para que tome conciencia de lo que necesita nuestro país y que despierte, que colabore, que en esto también entienda lo que es una policía distinta de lo que ellos han conocido, porque por supuesto desde el año 73 conocemos una forma de policía nomás. Entonces una policía civil no se ha conocido en nuestro país. Entonces, en verdad que es una gran tarea que tenemos por delante. Muchas gracias por la participación de ustedes y por su interés. Yo les quiero... Sí, eso justamente ahora ya hora de despedirnos como Asamblea Chilena en Londres, la verdad, y también de parte yo creo de todos los que estuvieron viendo la transmisión del conversatorio, les queremos agradecer a los expositores. Quiero además hacerle un agradecimiento especial a Tania y a Maxi porque no debe ser fácil tampoco compartir todo lo que les ha pasado. Así que un agradecimiento especial y también por darnos el privilegio y darnos la confianza de contarnos todo lo que nos contaron. Y adicionalmente les queremos agradecer a todas y todos los que nos estuvieron acompañando a través de la transmisión por Facebook. Y solamente antes de cerrar me gustaría compartirles dos anuncios. El primero es que el sábado 3 de abril a las 7 horas Reino Unido, 2 horas Chile, 2 de la tarde, vamos a tener una asamblea virtual y están todos los chilenos que estén en Reino Unido y que están acá en Chile y quieran participar para trabajar en esto y en otros temas también que están pendientes acá en el país, más que bienvenidos a participar. Y el segundo anuncio es compartir la información sobre el proyecto Memoria de los Presos de la Revuelta. Esta es una iniciativa que busca denunciar a nivel internacional la violación sistemática de los derechos humanos por el Estado de Chile y además también promover y difundir testimonios que han sido víctimas de forma directa o indirecta. ¿En qué consiste a muy grandes rasgos esta campaña? Después nos pueden escribir un mail para saber más detalle, nosotros de todas formas lo vamos a compartir por Facebook, pero a grandes rasgos esta es una campaña que lo que va a hacer es va a entregar pósters y libros en formato digital a distintas organizaciones anticarcelarias y de Chile Experto Internacional. Y el rol que van a tener que hacer estas organizaciones es gestionar la impresión y la venta de estos productos, y luego lo que se recaude con la venta de estos productos se va a ir en beneficio de las víctimas, los cuales van a ser distribuidos equitativamente a las distintas organizaciones anticarcelarias participantes. Y también una parte de estos fondos se va a ir a la impresión y distribución del libro, que va a ser el que ellos van a enviar en formato digital a las familias y organizaciones de presos políticos participantes en Chile. Así que con eso ya damos por finalizado el conversatorio. Nuevamente les agradecemos a todos los que han participado de alguna manera en él y esperamos verlos en la asamblea del 3 y que ojalá puedan difundir y participar del proyecto digital que se hace con las organizaciones anticarcelarias y de Chile Experto Internacional. Muchas gracias. Gracias.